Mi nombre es Jonathan Hernández y ya estamos aquí en un programa más de Aprendo en Casa. Hoy tenemos un programa muy especial. Se llama Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes para mejorar. ¿Sabes lo que se experimenta al regresar sobre un camino que antes ya hemos recorrido? Pues hoy regresaremos sobre el camino recorrido en la última experiencia de aprendizaje, para tomar nota de lo ocurrido y celebrar nuestros logros, pues siendo conscientes de ellos, estos podrán ser nuestros soportes para impulsarnos hacia adelante y seguir aprendiendo. Esto implica reconocer cómo te has sentido en el desarrollo de esa experiencia. Como cualquier ruta, al recorrerla, podemos confirmar lo que habíamos imaginado encontrar. Sin embargo, también es posible que, en el camino, eventos inesperados nos sorprendan. Y eso porque cada experiencia es una nueva aventura. Aprendemos algo, aprendemos de nosotros mismos y aprendemos a reconocer qué es lo que podríamos hacer mejor. A veces nos preocupamos porque creemos que no tenemos las respuestas adecuadas, pero en verdad las respuestas están con nosotros. Son nuestros recursos y las formas en que resolvemos y afrontamos los retos. Esa riqueza está en ti. Muchas gracias. Créanme que he sido sincero en cada palabra. Para mí es grato seguir con ustedes en cada aventura. Vamos a regresar sobre el camino recorrido, recordando cómo nos hemos sentido. Ese fue el reto del programa anterior. Te pedimos escribir un texto, contándonos cómo te habías sentido elaborando tu texto argumentativo. Hoy conversaremos con algunas chicas y chicos, quienes nos compartirán sus respuestas. Hola Jonathan, chicas y chicos en casa, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, profesora Bexy. Hola profesora, hola Jonathan. Saludos a todos y a todas en casa. Un fuerte abrazo a todas las regiones del Perú. Bienvenidas y bienvenidos, y también un saludo a las chicas y chicos que nos ven desde sus casas. Yo me siento muy contenta de acompañarlos en este programa de reflexión de nuestros aprendizajes en el área de comunicación. Entonces, antes de empezar a conversar sobre cómo se han sentido escribiendo su texto argumentativo, es necesario que recordemos la ruta que hemos desarrollado en nuestra última experiencia de aprendizaje, para contextualizar la pregunta del reto. ¿Les parece? ¡Vamos entonces! En la primera semana, reflexionamos sobre el sentido de comunidad, a partir de la situación que nos compartió Manuel, y el conflicto que se originó entre sus vecinas y vecinos. También asumimos el reto de escribir un texto argumentativo, e iniciamos la elaboración de un fanzine. En el siguiente programa leímos dos textos. Uno referido a la definición de residuos sólidos y el otro a la quema de basura como mala práctica. Además, asumimos una postura frente a la situación de conflicto presentada. En la segunda semana, planificamos la escritura del texto argumentativo y escribimos la versión preliminar. Y en el último programa, revisamos y corregimos nuestro texto y escribimos la versión final, para publicarlo en el fanzine y presentársela a nuestras familias y amistades. Y aquí, al terminar la experiencia, les presentamos un reto. Ahora sí, cuéntenos cómo se han sentido escribiendo su texto argumentativo. Bueno, yo me he sentido muy bien porque creo que hemos aportado argumentos que no solo van a ayudar a los vecinos y vecinas que están en el problema, sino para utilizarlos, por ejemplo, con mis propios vecinos si esto sucediera en mi comunidad. Ni yo misma sabía que era tan peligrosa la quema de basura. Hubo momentos en los que no sabía por dónde empezar a escribir. Ya tenía el esquema, la estructura de mi texto, pero me daba un poco de temor empezar a escribir. Luego me animé, lo hice y me quedó bien. En mi caso, creo que me preocupo a la hora de crear las ideas sobre el tema. A pesar que tengo mis anotaciones y la información para hacer mis argumentos, me viene la duda si serán o no las ideas que debo seleccionar y ahí me detengo. Cuando paso ese bache, ya las ideas vienen a mi cabeza solitas y me pongo muy contento porque puedo avanzar con mi texto. Les quería comentar que el texto sobre el sentido de comunidad es el que más me gustó.
Así somos nosotros, así somos aquí, en mi comunidad. Yo me he sentido muy bien escribiendo mi texto, pero en algunos momentos me atasco un poco. Esto me pasa cuando llego a la parte de revisar y corregir. Me ayuda mucho la lista de cotejo. Presenté mi texto a mi hermano y me ha dicho que mis ideas no son claras. Leí mi texto y lo modifiqué, y no he quedado contenta con el resultado. Es importante exigir que el texto responda a lo que uno o una quiere comunicar e impacte en las y los lectores. Si no, debemos regresar a buscar dónde está el nudo. Como lo han dicho ustedes, hay baches, vacíos, atascos y hay que nombrarlos, reconocerlos e identificarlos. Saber cuándo aparecen, dónde aparecen, cuáles son, cómo me siento cuando aparecen, qué es lo que hago frente a ellos. Tengo una pregunta. ¿Cómo se sienten cuando llegan a ese bache, vacío o se atascan escribiendo sus textos? Se siente como una molestia, como que la cara se te pone roja de la cólera y la preocupación, pero hay que respirar y calmarnos. Eso hago yo. Luego regreso a revisar desde el comienzo y todo me empieza a salir. A mí me pasa que tengo que dejar un rato lo que estoy escribiendo porque me pongo nerviosa. Lo paro un rato y luego regreso ya más calmada a seguir escribiendo. Y ya me sale mejor. Yo siento ansiedad antes de escribir, pero conforme voy avanzando me tranquilizo. Cuando llega el momento de revisar mi texto argumentativo, me asusta un poco. Es que siento que quiero decir más cosas en mi texto. Trato de controlarme pensando en que si me equivoco, lo puedo volver a escribir. Y así voy escribiendo. Gracias por lo que nos cuentan y sobre todo por la sinceridad. Eso es muy importante en un proceso de reflexión. ¿A ustedes en casa les ha pasado algo parecido? Jonathan, ¿tienes una pregunta más? Sí, profesora. Si el título de este programa es Reflexionando sobre nuestros aprendizajes, ¿de qué creen que tratará este programa? Sobre lo que hemos comprendido del texto argumentativo, ¿no? Y sobre cómo lo hicimos. También tengo anotaciones de cómo mis familiares y amistades recibieron mi trabajo, mi texto argumentativo. Y creo que todavía lo puedo mejorar. Yo creo que nosotros siempre estamos reflexionando, porque para escribir un texto, a cada paso que damos, regresamos a lo que hemos hecho y luego continuamos. Ahora, seguro que vamos a profundizar más sobre lo trabajado, quizá con una vista más amplia. Me parece que ya desde el inicio del programa hemos empezado a reflexionar. Desde la presentación que hizo Jonathan con su monólogo y ahora con la pregunta sobre cómo nos hemos sentido. Incluso desde el reto que nos dejaron el programa pasado, donde nos pidieron que contemos cómo nos hemos sentido escribiendo el texto argumentativo. Sí, de eso se trata. Las experiencias y las ideas que ustedes han compartido nos ayudarán mucho para desarrollar este programa. Lo más importante es celebrar sus logros y fortalezas y reconocer lo que han aprendido en estas circunstancias tan diferentes a las que estábamos acostumbrados. Muy bien, chicas y chicos, muchas gracias por su visita y por el apoyo en este programa. Y aplausos para ustedes por todo el empeño y el esfuerzo que vienen realizando para continuar aprendiendo. Gracias, profesora Betsy y Jonathan. Me gustó la conversación. A mí también, nos quedaremos atentos viendo el programa. Hasta dentro de unos minutos, cuando nos volvamos a conectar durante el programa. Sí, vamos a seguir conversando en el desarrollo del programa. Interesantes experiencias las que nos han compartido. Yo personalmente también me pongo nervioso cuando escribo, aunque depende de cuánto conozca sobre el tema, en verdad. Fue una conversación muy sincera. Nos compartieron las situaciones que se les ha presentado en su proceso de escritura, sus miedos y cómo los han resuelto. ¿Sabe, profesora? He quedado muy sorprendido y a la vez contento al saber de ellos mismos que le ponen mucho ánimo para lograr los retos. A pesar de los temores, asumen el desafío, ¿no, profesora? Eso me emociona, porque la situación está complicada, pero todas y todos en casa también están esforzándose y poniendo mucho de sí. Eso merece más aplausos para las chicas y chicos de todas las regiones del país. Muy bien dicho, Jonathan. Es posible que algunas cosas nos paralicen y generen ansiedad,
Pero cuando se reconocen esos momentos y se generan estrategias para superarlos, el éxito está casi garantizado. De ahí el valor de regresar sobre el camino recorrido y remirar nuestra ruta. De eso se trata el programa de hoy. Bien, ¿qué haremos hoy? Reflexionaremos sobre lo aprendido en la experiencia de aprendizaje que desarrollamos. ¿Para qué lo haremos? Pues para reconocer el camino recorrido, y para ello vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué hemos hecho? A partir de ahora, ¿qué haremos? Luego, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque es importante identificar nuestras fortalezas, así como aquello que consideremos que se requiera mejorar. También plantearemos algunos retos que nos permitirán tomar decisiones y realizar los ajustes necesarios en nuestro proceso de aprendizaje. Qué interesante esto de reflexionar, profesora. Antes de continuar, ¿nos vamos al corte? Vamos a la pausa. Chicas y chicos en casa, no se vayan lejos, que ya regresamos. Acompañaban sus procesos. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Hola, hola, ya estamos de regreso. Profesora Bexi, me quedé con una pregunta antes del corte. Entonces, ¿no es malo reconocer que tenemos baches, vacíos o caminos cerrados en nuestro proceso de escritura? Es decir, si nos pasa eso, no quiere decir que somos malos estudiantes. Claro que no, mi querido Jonathan. Es natural y propio del proceso de aprendizaje encontrarnos con algunas dificultades en el camino, como cuando empiezas a manejar bicicleta. Toma un tiempo de práctica y luego nunca lo olvidas. De ahí la importancia de reconocer esos baches o vacíos y saber cómo enfrentarlos mejor. En realidad nunca dejamos de aprender y también siempre todo lo podemos hacer mejor. Además, cada quien tiene su propia práctica de escritura. Lo que dice me hace sentir muy bien. Alguna vez pensé que no debería decir que no sé o que no entiendo algo. Pensaba que eso estaba mal. Vaya que yo también estoy reflexionando sobre mi camino recorrido. Bueno, entonces ahora responderemos a la pregunta, ¿qué ha pasado? Por eso recordaremos la situación significativa que es desde donde partimos en la experiencia de aprendizaje que estamos reflexionando. Cuéntanos, Jonathan, ¿cuál fue la situación que generó el conflicto? Los vecinos de Manuel entraron en conflicto porque un grupo de ellos empezó a colocar la basura en una esquina del parque, que es de todas y todos, claro, para en las noches prenderle fuego, de tal forma que el humo entraba a las casas de la zona. Entonces, otro grupo de vecinos mostró su desacuerdo, porque el humo es contaminante y podría causar alergias y problemas respiratorios a sus familiares.
Frente a esta situación, nos preguntamos, ¿con qué grupo de vecinos estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos que sustentan tu posición? ¿Lo recuerdan? Y decidimos que las responderíamos elaborando un texto argumentativo, contribuyendo a la búsqueda de soluciones al conflicto generado. Bien, ahora una pregunta más. ¿Con qué criterios o características debería cumplir nuestro texto argumentativo? Los menciono. Expresar una postura frente a la situación de conflicto. Sustentar con argumentos claros nuestra postura. Plantear alguna alternativa frente al conflicto. Y presentar conclusiones, es decir, medidas que orienten a los vecinos a llegar a una solución. En nuestra lista de cotejo tuvimos criterios más finos para revisar y corregir el texto argumentativo. Tenemos las siguientes preguntas. ¿Mi postura frente al problema es clara? ¿Los argumentos son claros y precisos? ¿La organización de la información corresponde a un texto argumentativo? ¿El texto argumentativo cumple con el propósito planteado? ¿He revisado la acentuación y la puntuación? Entonces, ¿cómo lograr escribir sus textos argumentativos? ¿Cuál fue la ruta o itinerario de acciones que desarrollaron? ¿Qué dicen todas y todos en sus casas? Aquí está, los menciono. Generamos ideas. Organizamos las ideas. Escribimos el plan de escritura. Escribimos la primera versión. Revisamos y corregimos. Escribimos la versión final. ¿Están de acuerdo en casa? Hora de preguntar qué opinan los estudiantes que están hoy con nosotros. Jonathan, ¿están conectados? Sí, profesora. Revisemos el itinerario de acciones que realizamos. Entonces, ¿qué les parece la ruta que nos trazamos? ¿Pueden reconocer esos momentos? ¿Así lo han hecho? Hola profesora, hola Jonathan. Hemos empezado por obtener información, por eso leímos los textos. Con esa información, nuestras opiniones y reflexiones sobre lo leído, hemos generado ideas. Ahí yo empiezo a escribir todo lo que se me viene a la cabeza sobre ese tema. Organizo las ideas y elaboro mi plan de escritura. Escribo la primera versión de mi texto y se lo presento a mi familia. Con sus opiniones y la revisión usando una lista de cotejos, se corrige y se vuelve a escribir. Y así obtengo la versión final de mi texto. ¡Wow! Nos recordó todo el proceso. Creo que lo sabe porque así elaboró su texto. Sí, estoy de acuerdo con las acciones que realizamos para elaborar el texto argumentativo, pero tengo una duda. ¿Dónde está la publicación del texto? ¿Son los lectores de mi texto los que me van a decir si logré el propósito que escribí en mi plan de escritura? Para mí puede estar muy claro, pero para ellos no. Muy buena observación. En la ruta que les presenté faltaba la publicación y eso es importante porque como mencionas son los lectores los que finalmente me dicen si he logrado o no el propósito para el cual escribí. Y sobre ese mismo punto, ¿qué hacer cuando me doy cuenta que mi texto no ha logrado el impacto que yo quería? Es posible que las ideas no estén claras o que tengan mucha o muy poca información. Se me ocurre que tenemos que revisar la ruta recorrida para saber qué ha pasado. ¿Cómo empiezan esa ruta? Lo primero que hacemos es generar ideas. Eso hago yo. Pero para eso antes hemos leído. Pero, ¿qué pasa si nos atascamos cuando estamos generando ideas? Yo empiezo a dudar y me pregunto si lo que estoy escribiendo en verdad tiene valor o no. Esa duda aumenta y pues ahí me quedo. A mí, cuando me trabo, me funciona escribir todo lo que se me venga a la cabeza, sin pensar si está bien o está mal. Ya cuando está puesto en el papel, me pongo a seleccionar lo que me parece que responde mejor al tema que voy a escribir. Esa es una buena estrategia. ¿Saben algo? Todas las ideas son importantes y a veces queremos que todo quede perfecto desde el inicio, pero esto es un proceso de construcción donde debemos ir de a pocos. ¿Y qué pasa si no nos gusta lo que hicimos? Lo reescribimos, ¿no? Hasta quedar satisfechos o satisfechas.
Y seguro, si lo releo la siguiente semana, lo voy a querer mejorar. Eso me pasa siempre. Así es, siempre hay la posibilidad de hacerlo mejor. Quizás yo misma, con el ánimo de que me salga perfecto desde el inicio, me pongo las trabas. ¿Puede ser? Es posible, pero al reconocerlo, la próxima vez estarás preparado para enfrentarlo. Ahora avancemos hacia el siguiente punto, organización de mis ideas. Aquí se tendría que utilizar algún esquema u organizador, ¿o me equivoco? Debemos buscar alguna forma o esquema que nos sea fácil utilizar y nos permita establecer un orden y jerarquía entre nuestras ideas. Claro, en el caso del texto argumentativo, pues tiene su propia estructura y forma de escribirse. Así organicé mis ideas, o sea, las que seleccioné. Y luego, teniendo en cuenta el tipo de texto y estructura, escribí las ideas principales donde correspondían. ¡Qué bien! Gracias por compartir tu trabajo con nosotros. En la tesis puse que no estoy de acuerdo con la quema de basura. Genera daños en la salud. Luego, las ideas para mis argumentos son: estamos en tiempos de COVID-19 y no podemos generar más focos infecciosos. Y quemar la basura contamina, causa alergias y problemas para el aparato respiratorio. Y concluí que debemos cuidar y proteger la salud de todos, no a la quema de basura. Y añadí que hay que conocer cómo reutilizar y reciclar los desechos y pensar en la comunidad ante todo. Te quedó bien. Eso también hago yo. Y me resulta. Porque si dejo las ideas sueltas, me desordeno. O sea, primero las agrupo por su parecido y luego las vuelvo a agrupar teniendo en cuenta la estructura del texto argumentativo. ¡Coincidimos! Esa es una muy buena estrategia, la de organizar nuestras ideas. Una pregunta. ¿Y el plan de escritura? ¿Por qué se debe planificar? Yo lo hago después de organizar las ideas. Cuando ya he revisado qué tipo de texto voy a escribir, entonces ya tengo más claro hacia dónde quiero ir. El plan de escritura me orienta para escribir. Claro que sí. El plan de escritura nos ayuda a delimitar y precisar qué es lo que vamos a escribir. Me da la idea de hacia dónde quiero llegar. Me obliga a tomar decisiones. Es como un plan de vuelo. Marca la ruta a seguir. En esta fase de elaboración del plan de escritura, alguien dijo que se atascaba, ¿cierto? Yo fui. No me he sentido muy contenta con el resultado. Y tengo la sospecha de que tiene algo que ver con mi plan de escritura. Primero, miren mis comentarios. Casi en todo he marcado que no. Pero no porque no lo haya hecho, sino porque no me termina de convencer. ¿Qué te parece si revisamos tu plan de escritura? Lo que dices es que los que han leído tu texto final señalan que no presentas tu postura frente a la situación planteada. No te preocupes, creo que ya sabes dónde está el nudo y lo que debes revisar, y eso es importante. ¿Dónde crees que debiste colocar mayor información o quizás datos más precisos? Ahí está. Ese es mi plan de escritura. Creo que debí colocar mayor información en las preguntas. ¿Cuál es mi postura frente a ese problema? Y en ¿cuáles son los argumentos con los que sustentas tu postura? Porque sobre mi postura he escrito: creo que los dos grupos tienen razón, pero uno de ellos no piensa en la comunidad. Frente a la pregunta ¿cuál es mi postura? ¿Qué crees que necesitas precisar? Cuando dices creo que los dos grupos tienen razón, pero uno de ellos no piensa en la comunidad, ¿crees que aquí deberías escribir de manera más directa si estás de acuerdo o no? Sí, claro, debo colocar no estoy de acuerdo con la quema de basura. Esta idea me orientará cuando empiece a escribir mis argumentos, porque debo sustentar mi postura. Creo que acabas de comprobar por qué tu texto final no expresaba lo que querías comunicar. Y qué bueno que lo hayas advertido, porque las respuestas a esas preguntas son el soporte y la columna de un texto argumentativo. Buena reflexión, claro. Estaba quedando ambiguo, ¿no? Sí, de eso se trata, de identificar dónde debo hacer el ajuste, y lo que propone Sonali me parece acertado. Se tiene que señalar concretamente cuál es la postura. Tal vez cuando lo escribiste no lo tenías muy definido, como le pasó a Jonathan al inicio, ¿lo recuerda?
Ahora ya estoy segura y sobre eso reescribiré mi texto. Gracias, profesora y Jonathan. De nada. Cuando sucede esto, lo que deben hacer en casa es tomar nota e identificar por qué no está llegando de forma clara lo que quiero comunicar. La lista de cotejo te presenta los criterios o las características que tu texto debe cumplir. Y si algo no te gusta cómo está quedando, es señal de que hay que regresar y revisar. Me parece que buscar que algo quede lo mejor posible es para aplaudir. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas así nomás, ¿no, profesora? Desafortunadamente, Jonathan. Por eso debemos celebrar que nos damos cuenta de aquello que podemos mejorar. Eso quiere decir que queremos un texto de calidad y esa es la actitud. Pero cuando ya está listo y es lo que tú querías comunicar, te quedas muy contento con el trabajo realizado. Y es que soy yo quien se comunica a través de ese texto. Y es una forma de sentirme segura de que es mi voz. Eso es impresionante. Mi texto es mi voz. Una pregunta para todos. ¿Cómo se han sentido en el programa? Me he sentido muy bien. Y ahora ya tengo más claras las acciones que he realizado y para qué debo realizarlas. A mí me ha gustado el programa porque he podido darme cuenta que los atascos o los baches son parte de aprender, que además los vamos superando con la práctica constante. Me voy contenta porque tenía la idea de dónde podía estar el nudo de mi texto. Y lo encontré. Y comprendí por qué mi texto no estaba saliendo como yo quería. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un programa muy interesante y valioso por la visita de los chicos y chicas y por cómo hemos reflexionado sobre el camino recorrido. También con todas y todos desde sus casas. Ha sido grato escuchar tanta sinceridad en las preguntas y las respuestas, además por la confianza al mostrarme sus trabajos. Se los agradezco. Recuerden que reflexionamos sobre el camino recorrido para acumular energía para impulsarnos hacia adelante, hacia nuevos retos. Hasta la próxima, chicas y chicos, los que nos apoyaron hoy y los que están en casa. ¡Chao, Jonathan! Gracias, profesora Betsy. Gracias, Jonathan. Gracias, me he sentido muy bien en la reflexión. Gracias, profesora Betsy y Jonathan. Hasta la próxima. Gracias. Muy bien. Como no podría ser de otra manera, el reto que nos toca este día es... Escribe tus reflexiones al revisar el camino recorrido y tus compromisos para seguir aprendiendo. No se olviden de guardar todo lo trabajado en su portafolio.